Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes en Estados Unidos a Antón. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo andas? Todo bien por aquí. Buenas tardes, Francisco. Gracias. Muy bien. Miguel Ángel Ferris, buenas noches en Francia, París, o París, Francia. Aquí bajo la luz otoñal del faro de la Torre Eiffel. Muy bien. Aquí nos hemos puesto de agua hasta el cocote. Ximena se ha puesto calaica, yo me he puesto calaico. Nos hemos tenido que hacer un cambio de ropa aquí como hemos podido. Madre mía, la ha caído la mundial, ¿no, Ximena? Sí. Vamos a ver, Universidad de Otoño de Podemos. Dos preguntas clave que pueden hacer tambalear al PSOE si no se viene a razones y hace lo que la mayoría social y popular de España dicta. Uno, romper relaciones comerciales con Israel, y otro punto, incluir una reforma sobre vivienda, ¿no? Algo que demanda sistemáticamente el pueblo español en unas manifestaciones prácticamente multitudinarias en todas las capitales de provincia. ¿Qué opináis de estos dos puntos que se han tratado en la Uni de Otoño de Podemos? ¿Antón? Sí, pues yo lo que veo es que no se puede hacer oídos sordos a lo que la ciudadanía está expresando en estos momentos. Y vemos que hay tantas manifestaciones en las calles porque es una situación insostenible, es una situación pues de emergencia. Y el gobierno tiene que actuar, y esta es una situación oportuna para que Podemos marque perfil y muestre el perfil que queremos llevar, pero sobre todo, ya aparte de la estrategia política, escuchar a la ciudadanía. Y ya que no estamos en el gobierno y tenemos como más posibilidades de apoyar lo que la ciudadanía quiere, pese a que en el gobierno se debería hacer, ya vimos que Unidas Podemos pues tuvo hasta cierto punto maneras que podían actuar dentro del gobierno y otras que no. Pero creo que ahora sí que se puede marcar perfil, y igual que se ha expuesto en la Universidad de Otoño, pues se ha dicho que igual que Junts pudo sacar su negociación y sacar una ley de amnistía, porque no vemos que se ha sacado para ellos y para que haya un gobierno, pues Podemos tiene que marcar su perfil y decir, bueno, pues vamos a poner en la mesa que la ciudadanía es una situación insostenible y hay que bajar por ley los precios de los alquileres un 40%. Y si no es la vivienda, no se compra para vivir en ella, también tiene que haber como una especie de medidas que lo imposibiliten y que no se pueda especular con la vivienda. Y por otro lado, la otra posición del embargo total de armas para el Estado genocida de Israel. No se puede estar pidiendo que haya un cese al fuego y seguimos proveyendo de armas. Tenemos que marcar el perfil y decir, bueno, vamos a unirnos a Colombia, vamos a unirnos a Sudáfrica, vamos a unirnos a tantos países que estamos reclamando esto, vamos a hacer un frente común, y cuando uno marca un paso, quizás los demás países de la Unión Europea también se pongan a ello y podamos frenar por fin ese mandar armas a Israel y que continúe la guerra y el genocidio, porque es que nos estamos deshumanizando, en serio. Yo oigo todos los días números y parece al final que son números. De los últimos 10 días, 200 civiles en Gaza han sido asesinados. En el Líbano está pasando igual. Estamos hablando de que en Irán es posible de que Estados Unidos dice, no ataquéis las centrales nucleares, no ataquéis las centrales petroleras, pero simplemente por el interés económico de que no aumenten los precios del gas, me refiero a la gasolina y del diésel, antes de las elecciones americanas. Eso es lo que te puedo comentar en esos puntos. Creo que es bueno que estemos marcando el perfil y que se vea a la ciudadanía que Podemos estar con ellos, y a ver cómo se canaliza este malestar, y ojalá que podamos llevarlo al Congreso en unos años. ¿Ferris? Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que en el Estado español las competencias en materia de vivienda, tras la aprobación de la Ley de Vivienda, que ha sido uno de los éxitos en la gestión del gobierno conjunto en la etapa de Unidas Podemos, ahora se trata de que las comunidades autónomas desarrollen esas medidas que ya de por sí no eran suficientes, pero que ni siquiera se están aplicando en la mayor parte de comunidades que gobiernan, no olvidemos, el Partido Popular. El Partido Popular, que compartió el negocio corrupto del tema de la especulación inmobiliaria junto con el Partido Socialista en muchas ciudades también, no de la misma forma tan generalizada, y del que prácticamente solo se escapan algunas comunidades autónomas y nacionalidades como el País Vasco, Cataluña, Canarias y otras, ¿no? Entonces quiere decir que la adopción de medidas no solo está, es verdad, en manos de modificar ciertas medidas del gobierno central, sino en aplicar lo que ya se ha aprobado, que es
un gran avance, ¿no? A pesar de todo, en España, con la evolución y digamos la caída del tópico neoliberal de que el mercado se autorregula y que lo que hay que hacer es dejar al mercado libre, lo que hemos visto es una aceleración absoluta de todas las condiciones perfectas para la tempestad, ¿no? Para la tormenta perfecta. Y esa tormenta perfecta recae en la gente más joven, en la precariedad que es asumida por gente más joven y por mujeres, y en ese sentido está provocando un problema histórico, generacional, incluso con una bajada de la ratio de natalidad de un 25% en los últimos 10 años, es decir, eso no ha pasado en ningún país de Europa. Por lo tanto, estamos asistiendo a una grave situación de emergencia y ante ello el gobierno del PSOE no puede seguir jugando a no hacer nada o a cambiar algo para que no cambie nada. Hasta Sumar, socio del gobierno, se ha tenido que desmarcar y exigir la aplicación de otras medidas de urgencia y de mayor claridad por parte del Partido Socialista. Pero hay que decir que las responsabilidades están repartidas en quienes gestionan el gobierno y en quienes gestionan las comunidades autónomas. Es necesario recuperar la calle, quitársela a la extrema derecha, que ha intentado de manera muy macabra canalizar el descontento de la calle, y en eso tiene que Podemos y todos los partidos de izquierda, y hay que recuperar un grado de unidad que permita que esa presencia en los movimientos no sea hegemónica o de ningún partido, sino que todos los militantes en esos movimientos se reconozcan en la diversidad de la izquierda. Y bueno, respecto al tema de las relaciones con Israel, no tengo nada más que añadir que lo que ha dicho el compañero. Pienso que hemos llegado a un extremo. España, es verdad que en este tema ha llegado un poco más lejos que otros países de Europa, pero porque en Europa ha habido una regresión que ahora comentaremos con lo de Meloni, porque bueno, eso es igual de grave que lo otro. A ver, otro tema también que está aconteciendo ahora en Madrid, hemos acudido a tres puntos claves. Uno, Ayuso estaba invitada a una reunión con el presidente del gobierno para tratar temas, efectivamente, como este de la vivienda y otros muchos más. Es una clave constitucional que lleva el gobierno de España en estas reuniones con los presidentes autonómicos. Resulta que Ayuso no ha ido, contradiciendo lo que le decía Feijóo. Eso por un lado. Otra cuestión, sabéis que puso una querella el Partido Popular contra el presidente del gobierno por supuestamente de financiación ilícita del Partido Socialista Obrero Español, con unos supuestos bolsos de dinero o de plata que iban a la sede del PSOE, sobre uno que dijo, el otro que le contó, porque el otro yo prácticamente también lo ha inadmitido. La Fiscalía no, y el juez no ha visto causa ni ve pruebas y ve todo que es una patraña. Y luego también otro tema importante, que el Juzgado de Instrucción Disciplinaria de Madrid, que investiga el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, por parte fiscal, ha estimado parcialmente el recurso que presentó Más Madrid y PSOE sobre la acusación popular para ampliar la investigación de Alberto González Amador, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, con el grupo Quirón, el adjudicatario del gobierno de la Comunidad de Madrid, en mascarillas y muchas otras historias. ¿Cómo veis estos tres parapalos que ha recibido el Partido Popular en estos últimos días? Y intentar, ¿no? Yo qué sé, de que han querido ir contra el PSOE, pero se le están volviendo todos los perdigones contra el PSOE y contra cualquier fuerza progresista, ¿no? Que ellos consideren que son los enemigos de la patria. Antón. Sí, yo creo que en esta semana muchas voces del PP incluso decían que tenían que haber frenado un poco porque lo tenían todo muy fresco con lo del caso Koldo del PSOE. Entonces, en temas estratégicos y de venta del relato hacia el público, yo creo que lo han hecho bastante mal en estas semanas el PP, porque podían haber aguantado, intentar no pulsar este botón de la financiación ilegal del PSOE, que en 4 días la Audiencia Nacional, pues claro, no la ha aceptado a trámite. Que a la vez es un punto que a mí me hace bastante gracia, porque a Podemos se le pueden tener causas abiertas durante 3 y 4 años, por ejemplo, y aquí nadie legisla y se deja, y para que haya tertulias, la prensa, pero en 4 días, si lo piensas, al PSOE esto lo han zanjado, también es bastante chocante y curioso, ¿verdad? Y el caso duró 8 años. Sí, a nosotros se nos deja el caso Neurona 4 años para que Ana Rosa esté por las mañanas comentándolo, y eso ha calado. Y en cambio al PSOE, pues nada, en 4 días todo ha callado, y es un match ball que han ganado, y bueno, por ese lado pues le ha salido bastante bien. Y luego lo de Ayuso, que no va a modificar su agenda para ir a visitar a Sánchez, pues es como una especie de lucha de egos que tienen en el PP,
que se está viendo que Ayuso puede marcar su perfil propio. No creo que ella vaya a intentar en el futuro como desbancar a Feijóo, pero de todas formas marca su propio perfil, da igual que el de la Comunidad Valenciana, Amazon o el de Andalucía hayan ido ya a negociar sus cosas, porque Feijóo lo dijo literalmente hace un mes. Debemos una lealtad institucional y deberíamos de ir, aunque bueno, no estemos de acuerdo con estas políticas. Y ella ya se desmarca y dice, no, mira, yo no voy y yo soy la que realmente va a liderar las políticas del PP. Y en cuanto esta situación que ella tiene, esta estrategia que marca, pues está claramente para desviar el foco de lo que también han mencionado, de la querella que hay contra su novio, Alberto González Amador. Pues él, no contento con ser un mediador en el caso de las mascarillas de Madrid, que seguramente en esa mordida que él tuvo no había nada ilegal en ese momento, había una situación de emergencia y había manga ancha, como se ha visto, para que pues los mediadores consiguieran mascarillas porque era una situación de emergencia. Claro. Y simplemente con una firma se conseguía mediar, conseguir mascarillas y ya está. Pero no contento con eso, él defraudó 350.000 euros de esa mordida de 2 millones de euros. O sea, aún quería más. Es más la avaricia, y intentó desgravar 350.000 euros de gastos privados, los puso como que eran parte de la empresa. Y habiéndose reunido 17 veces con la Fiscalía, aún así intentan desviar el foco. ¿Qué es lo que quería Ayuso? Desviar el foco, mirarme a mí, soy yo la que me enfrento a Sánchez, y esto encima es que no resta ningún voto a Ayuso, porque es precisamente lo que quiere su público, que se enfrente al sanchismo. Es totalmente así, y esto no le va a costar a nivel estratégico, incluso es bueno porque ella es la que mantiene el pulso contra el sanchismo. Es lo que te puedo comentar en relación al PP y a Ayuso. Y tú date cuenta que es una cosa similar a lo que está pasando con Alberto González Amador como con el caso Koldo, porque también viene del tema de las mascarillas. Este lo hacía a través del Grupo Quirón, y bueno, el caso Koldo lo hacía a través de comunidades autónomas que ellos tenían, yo que sé, cierta incidencia, ¿no? Yo creo que eso es lo más y por eso incide tanto, Francisco, en las colaboraciones público-privadas. Por eso ellos intentan siempre fomentar este tipo de negociaciones entre colaboración público-privada. ¿Por qué? Pues porque la Quirón está metida ahí a tope, y ellos con sus tejemanejes consiguen que si el primo de Ayuso con las mascarillas, o con una empresa que compra una empresa, lo estuve escuchando el otro día, que valía 3.500 euros y luego la compraba por 200.000, y así crean una segunda intermediación. Bueno, hay unas situaciones que son bastante profundas, las podemos comentar otro día, pero el tema de la colaboración público-privada va exactamente por esto, para seguir desviando dinero público a las privadas en un sistema robusto de sanidad, y también a nivel industrial, para poder tener en estas situaciones de emergencia un músculo energético y industrial en que tú puedas salir adelante y crear tus propios mecanismos de mascarillas y máquinas que en cierto momento se puedan necesitar. Sí, por cerrar yo y dar el paso a Miguel Ángel. Miguel Ángel, un segundo y te doy el paso. Público-privada, lo que realmente el peligro que hay en estas democracias neoliberales, que cada vez tienen menos de democracia y más de gran mercado, ¿no? Con apariencia democrática, es el trasvase de fondos y de presupuestos cada vez más al sector privado. Ahora el gobierno de Pedro Sánchez va a aumentar la aportación a la enseñanza religiosa privada concertada para que de alguna manera se pueda sostener, puesto que si no les cobran a los padres lo que es inconstitucional, que la privada concertada, sostenida con fondos públicos, obligue a pagar unas cuotas por una serie de gastos que no están autorizados. Entonces yo creo que ya sabemos aquello de traspasar, ¿no? De quedarse con el beneficio de lo público y pasar los gastos de lo privado. ¿Qué es lo que hace el PP en Madrid? Perdón. Yo creo que Ayuso sinceramente está en una caída hacia adelante, cada vez necesita hacer más barbaridades, cada vez necesita despuntar más para evitar su cuestionamiento incluso dentro de su propio partido. La verdad es que el Feijóo no debe dormir muy tranquilo teniendo la espada de Damocles, la espada de Ayuso encima continuamente, pero hay que recordar que lo de la negación de la reunión con el Gobierno de España para poder coordinar las políticas en materia de vivienda y otras cosas tan urgentes es lo mismo que hizo en pandemia, y el resultado fueron las 8.500 o más muertes en residencias públicas que siguieron las pautas que ella marcó, ¿no?
También hay que decir que la querella del PP... Un segundo, Miguel Ángel, un segundo. Sí. Y luego todo eso se ha hecho con un proteccionismo mediático y judicial. Hay que recordar que todo esto se está tratando en la justicia madrileña, que está controlada, ¿sabes?, por la Comunidad de Madrid. O sea, que es todo ese entramado judicial que hace de que proteja el que pueda estar delinquiendo cualquier político del PP, o como es en este caso el novio de Ayuso, los padres, los hermanos, que todos han ido chupando del tarro con testaferros, ¿no? Simplemente esa aclaración. Sí, hay que tener en cuenta que un país que ha tenido una dictadura y una monarquía centralista y una tradición borbónica, pues tiene la ciudad de Madrid sobreestimada, en el sentido de que tiene un papel excesivo en un país que tiene una fortaleza autonómica, yo diría federal, y de culturas y de economías tan potentes como las que hay en todo el Estado. Hablamos demasiado de Madrid. Lo que pasa es que en Madrid el problema está, además de la introducción en la población de los postulados neoliberales que hacen que la gente empobrecida cada vez más vote a sus verdugos, está el problema de que realmente la oposición de la izquierda, dividida entre un partido socialista que cayó en prácticas en su momento corruptas hace muchos años y luego ha presentado personajes totalmente irrelevantes, sin fuerza, sin garra, pero es que además la izquierda ha ido dividida y enfrentada en las últimas ediciones, y yo creo que hasta que eso no se resuelva y hayan candidatos, más que además la izquierda vuelva a estar de una manera, digamos, más relevante en los movimientos sociales y se vuelva a arrastrar a los movimientos otra vez a las instituciones, porque yo creo que se han distanciado ante la aprobación de medidas que no han sido eficaces para resolver el problema de la vivienda, los problemas de la subida del bienestar, que sí, que macrocifras España ahora lo ha situado en el 2,9% de Producto Interior Bruto, de subida superior al de toda Europa y solo equiparable a las expectativas de Estados Unidos y Canadá, pero el reparto de la tarta queda muy desigual y por lo tanto la mayor parte de la población no ha cambiado demasiado de esas condiciones. Yo creo que en ese sentido ya de qué decir del aparato judicial cuando acaba de dejarse libertad sin prácticamente ninguna pena más que a 4 de los traficantes de personas, cuando ha habido un escándalo de 10 años de dilación de un juicio por abuso y por explotación sexual de menores, la mayor de ellas latinoamericanas, en Murcia, ¿no?, por parte de unos empresarios y un guardia civil. Yo creo que está dejando muy claro en España que el aparato judicial, igual que el aparato mediático, son cómplices de la derecha y de los intereses de los delincuentes. Y estoy hablando de delincuentes de cuello alto y también de algunos delincuentes de baja estopa. A ver, otro tema. Sí, adelante, Antón. Puedo hacer un punto. Lo que han mencionado los números macroeconómicos está bien y tienes razón, ¿sabes? Pero, por ejemplo, mira, hace un par de semanas la ONG Intermon Oxfam, que todos conocemos, publicó en su informe anual que un 13,7% de la población trabajadora, que son unos 3 millones de personas, viven en situación de pobreza porque invierten entre el 67 y el 80% de sus ingresos al pago del alquiler y de sus viviendas y los servicios básicos como luz, agua y gas. O sea, por eso que tenemos que tener en cuenta que los números macroeconómicos van bien, pero hay 3 millones de personas que están trabajando y están en situación de pobreza. Por eso no te podemos hacer oídos sordos y desde Podemos tienen que intentar dar voz a toda esa gente y tenemos que canalizar ese malestar y ver cómo lo podemos solucionar. Pero ya no solo por la estrategia política, por ayudar a toda esa gente que lo está pasando mal en estos momentos. A ver cómo se puede hacer, y con lo de la vivienda tenemos que hacer fuerza y que los votos, vuelvo al tema anterior, sean valiosos. Y vamos a continuar. Era simplemente un apunte. Muy bien, importante, sí. Importante. A ver, otro tema ahora que está en Europa saltando, y yo creo que hay cierta similitud también, como sea con las propuestas que está llevando Donald Trump ahora que hay elecciones en Estados Unidos. Aquí en Europa estamos viendo a Meloni y sus centros de migrantes en Albania, ¿no? Prácticamente es como un campo de concentración que me recuerda mucho a los exiliados españoles cuando iban a Francia y los metían en un campo de concentración. Supuestamente era para darles cobijo, cuando lo único que se les hacía allí era controlarlos para poder luego expulsarlos hacia Latinoamérica, hacia otros puntos cardinales. ¿Cómo veis esta situación y el apoyo que está teniendo por parte del conservadurismo europeo, ¿no?, del Partido Popular Europeo? ¿Cómo lo ves este tema, Miguel Ángel? Bueno, a ver, el tema de la inmigración es un tema que tiene que cambiar el discurso, ya no solo en las instituciones, sino en la mentalidad, y para eso hace falta crear una opinión pública descontaminada de todo tipo de estereotipos, de invenciones y de realidades falsas, ¿no?, de esas fake news. Si los medios de comunicación siguen buscando la rentabilidad
y el dar el placer a las autoridades que desgraciadamente han ido convirtiéndose en más conservadoras, estamos perdidos, iremos directamente a un callejón sin salida. El Mediterráneo es hoy en día la mayor fosa marítima del mundo y en este caso, bueno, derivar a los que han logrado cruzar a la otra parte a un país donde no se garantizan los derechos humanos, porque Albania es un país absolutamente fuera de toda la normativa de aplicación de derechos humanos, es un país perdido, es como la isla de como la base de Guantánamo en Estados Unidos. Y en ese sentido es lo que dices tú, parecido a los campos de concentración previos, a muchos de ellos ser enviados luego a los campos de concentración de exterminio alemanes. Por lo tanto, si ya Israel está aplicando la política de campos de concentración y de exterminio de la población masivamente por un genocidio, pues ¿qué nos tememos? Que esta novedad aplaudida por algunos gobiernos conservadores y por la propia Van der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, yo creo que es un mal precedente y hasta el periódico El País, que es de centro derecha en España, que lógicamente, como todos los periódicos son muy de derechas, pues parece que sea algo de izquierdas, pero hasta el propio País ha dado la voz de alarma de que esto nos conduce a una situación de deterioro irreversible y que por ahí no se puede pasar. Yo creo que en ese sentido la socialdemocracia ha flojeado durante mucho tiempo, se ha metido en gobiernos con conservadores y estos gobiernos conservadores han implantado una agenda de la extrema derecha y los partidos socialdemócratas han querido no perder electorado bajándose al terreno ajeno. Yo creo que ahí lo de Albania es un punto, como lo de Israel, inaceptable. Antón. Sí, yo lo que veo que Europa necesitaba a alguien como Meloni para que abriera este melón. No es que yo esté de acuerdo, simplemente digo que necesitaba a alguien que empezara estas políticas para que ya pues directamente ellos que son fascistas te ponen estos campos de refugiados fuera de Europa, que son centros de externalización de refugiados o para deportación. Y ahora ya pues todos los países poquito a poco pueden decir, oye, pues me parece bien, no vamos a ser nosotros menos que los italianos, vamos a mandar allí y claro, esta situación al abrirlo va a hacer que Alemania, Francia y cualquier otro país diga vamos a hacerlo igual que ellos. Porque claro, la situación ha venido porque esos 12 inmigrantes que eran de Bangladesh y de Egipto los mandaron a la isla de Albania, pero claro, el Tribunal de Roma lo que hizo fue decir, ojo, aquí ha habido una jurisprudencia anteriormente de la Corte Europea que decía que tú no puedes mandar a migrantes porque si están en un listado de países que son inseguros, primero tú tienes que iniciar un proceso más cauteloso para estudiar caso a caso, porque tú no puedes mandar como las deportaciones en caliente que se dicen en España, porque tú puedes estar mandándonos a una dictadura y que directamente cuando tú los deportas los vayan a matar o no se vayan a asegurar sus derechos civiles y humanos en ese país. Entonces, ¿qué pasa? El Tribunal de Roma ha hecho que devuelvan a los 12 migrantes a Italia. Y ahora, no sé si lo habéis visto, pero en las últimas 24 horas han sacado un decreto ley en Italia que han revisado el listado de países seguros, con lo cual han incluido a Egipto y a Bangladesh como países seguros. Y ahora lo que se va a dirimir es que ¿qué ley prevalece? Si el decreto ley que acaba de sacar el Consejo de Ministros italianos prevalece sobre la ley europea o prevalece la ley europea frente a la ley interna de Italia. Por eso ahora mismo es lo que se van a barajar en Italia, en referencia a la pregunta que tú estás haciendo, lo que van a intentar dirimir. Pero en general lo que he comentado antes, es lamentable que seguramente esto va a continuar y muchos países se van a, incluso lo que tiene este tratado que ha hecho Italia con Albania, muchos países se van a adherir y van a intentar mandar ahí, pues haciendo modificaciones en la Constitución o marcando leyes como esta, pues van a decir, bueno, pues Bangladesh y Egipto son países seguros, adelante, vamos a deportarlos allí y ya que se encarguen ellos. Un tema, ahora se está celebrando la COP16 en Colombia. Hemos tenido antes a Sigrid Tesoro Bazanaro, que es diputada en el Congreso de Perú. Estaba ahí participando, bueno, muy interesante, ya nos traerán luego información. ¿Qué os parece la COP16 en Colombia? ¿Más de lo mismo o puede haber un cambio sustancial? Tenemos 2 minutos y medio cada uno. Primero Ferri. Bien, en principio hay que tener en cuenta que el gobierno de Colombia está encabezando muchísimas iniciativas mundiales fuera de su territorio para garantizar pues la habitabilidad y la transición ecológica, protegiendo el Amazonas, protegiendo la biodiversidad. Colombia es el segundo país de toda América con más biodiversidad, después de Brasil, el tercero del mundo,
y es rica también en muchos recursos, ¿no? De agua, de minerales, etcétera, y está expuesta al extractivismo. Quiere decir que la alternativa económica que está intentando difundir internacionalmente Petro y el gobierno de coalición de izquierda es un ejemplo muy bien para encarar todas las crisis ecológicas y económicas y sociales que se derivan del modelo capitalista neoliberal actual. En este sentido, un gobierno que tiene una vicepresidenta afrodescendiente, heredera de esclavos, yo creo que es la mejor manera para recuperar la habitabilidad del mundo para las poblaciones originarias, para los habitantes, e intentar canalizar el sistema económico hacia un sistema más racional. ¿Se van a conseguir acuerdos? Sí. ¿Se van a intentar aplicar? Sí. ¿Van a cumplir los gobiernos después? Pues desgraciadamente con estas élites que están saliendo, estos dirigentes absolutamente despreciables que gobiernan muchos de estos países, de los que están reunidos allí, pues difícilmente gente como de Arabia Saudita, como la otra vez hubo una cumbre del clima celebrada allí en Abu Dhabi, yo creo que es muy difícil que todos lo vayan a cumplir. Pero desde luego los que vayan por delante, los 30 y pico países que ya han presentado planes de mejora y de inversión para mejorar la biodiversidad en el mundo, yo creo que tienen que apoyar este esfuerzo de la COP en Colombia. Antón. Sí, la verdad que Miguel Ángel lo ha explicado muy bien. Solo por aportar algo más, yo creo que sí, que estos países que han presentado estas medidas para continuar protegiendo la biodiversidad, es importante que por lo menos algunos están intentando marcar un perfil e intentar crear planes para conservar la biodiversidad, porque es muy importante. Unos datos que podemos dar es que en la anterior cumbre se intentó marcar unos acuerdos, aunque no son vinculantes, pero bueno, intentarlo, para proteger al menos el 30% del planeta Tierra. Y restaurar, otra medida es que se intenta restaurar el 30% de las áreas degradadas para 2030. Son acuerdos que se van a revisar durante estos días y ver cómo van, pero como ha dicho Miguel Ángel, pues desgraciadamente esto no es vinculante. Es muy importante la cumbre para alzar la voz, pero veremos cómo se desarrolla y si realmente están interesados, porque para todas las políticas hace falta dinero detrás. Y lo que se está pidiendo desde el sur global es que sean los países del norte global los que también financien todas estas situaciones. Se están dando números de que se necesitan unos 100.000 millones al año para soportar o ayudar a este tipo de políticas. Y podemos ver que solo en 3 meses, a lo mejor, se puede lanzar un paquete desde Estados Unidos para financiar la guerra en Israel o en Ucrania, y para eso sí que hay dinero. Pero luego, cuando hay que poner dinero para esta situación, que es vital, pero vital literalmente para nuestra supervivencia, se hacen oídos sordos y da igual. Entonces, pues sí, también se tiene que encumbrar a Colombia, que es uno de los países donde se está celebrando esta cumbre, pero sobre todo su liderazgo a la hora de intentar preservar la biodiversidad, porque es algo básico para nosotros. Creo que una octava parte de las especies animales y vegetales ahora mismo están en peligro de extinción, y aunque son solo números, pero esto aumentando, lo llevamos oyendo durante décadas y parece que no nos enteramos de que esto va a peor. Muy bien. Bueno, pues nada, gracias por haber estado, Miguel Ángel. Un abrazo grande para París. Igualmente, saludo. Y hasta la semana que viene. Yo no estaré la semana que viene, pero estará Noé y Ximena aquí tirando del carro. Yo tampoco. Hay vacaciones, a pesar de todo. Bueno. Antón, hasta luego y muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a vosotros, un abrazo. Adiós. Vale, chao. Con canciones te dirá AM830, Radio del Pueblo. En Instagram, @AM Radio del Pueblo. Para nosotros y la radio es nuestro instrumento para estar más cerca. Radio del Pueblo, AM830.